Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos. Hoy es 7 de septiembre y como cada domingo a esta hora en la cadena COPE abrimos el tiempo para la actualidad eclesial después de conocer lo que ha pasado en España y en el mundo en la edición del informativo fin de semana. Es una nueva edición esta, el programa 1377 de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido. Lo primero, con Amparo Latre les adelantamos los titulares de hoy. El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha dicho en declaraciones a COPE que no se puede llamar matrimonio a cualquier convivencia estable. Ha recordado también a los cristianos perseguidos y a los misioneros españoles que trabajan repartidos por todo el mundo. La misionera de la Inmaculada Concepción, Juliana Bonoa, ha expresado su alegría y su agradecimiento tras recibir el alta médica por el virus ébola. El lunes se jugó en el Estadio Olímpico de Roma un encuentro de fútbol interreligioso por la paz a beneficio de las escuelas para el encuentro. Este es un proyecto especialmente querido por el Papa Francisco, que ha recordado una vez más a los cristianos indefensos y perseguidos en Irak, que ha dicho son un orgullo de la Iglesia. Se ha celebrado en Madrid el encuentro de rectores y formadores de seminarios mayores y en Ávila el 5º Congreso Internacional Teresiano. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de hoy recordando las declaraciones al programa El Espejo de la cadena COPE del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, en las que repasó algunos acontecimientos ante el comienzo del nuevo curso. Además del reconocimiento a la labor de los misioneros, Monseñor Blázquez nos habló también de los cristianos que sufren persecución, del próximo Sínodo de la Familia y del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Lo más destacado nos lo resume José Ángel Cuadrado. A tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Es una frase de Santa Teresa de Jesús que bien podría convertirse en el propósito de la Iglesia española para este nuevo curso. Así lo ha dejado claro esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, quien por otra parte ha criticado especialmente las persecuciones que están sufriendo los cristianos a lo largo del mundo. Hay que frenar, hay que cortar este movimiento de violencia ejercida contra ciudadanos y contra cristianos. Muchos de estos cristianos arriesgan sus vidas con un propósito claro: ayudar a los demás. Ocurre, por ejemplo, con aquellos voluntarios que se encuentran en los países azotados por el ébola. Blázquez ha reconocido su trabajo. Ya de hace años, ese hospital había sido prácticamente despojado de todas las posibilidades de curar por las invasiones que había padecido. Y ahora ha sido como una especie de puerta abierta para que reconozcamos lo que vienen haciendo. El también arzobispo de Valladolid ha alabado a los nuevos arzobispos de Madrid y Valencia y ha detenido su foco en el próximo mes de octubre, en Roma. Allí se celebrará el Sínodo de la Familia y allí se reivindicará el papel de un ente fundamental para los hombres, o así lo cree él. Perderíamos un soporte fundamental y un pilar en el cual la sociedad y la Iglesia se sostienen. Y por cierto, Monseñor nos ha animado a tomar como ejemplo a personas como Santa Teresa de Jesús, una persona divina de la que este año celebramos el 5º centenario de su nacimiento. Seguimos hablando de los misioneros porque esta semana ha comparecido en rueda de prensa la misionera de la Inmaculada Concepción, Juliana Bonoa. Recordamos que recibió el alta médica en el Hospital Carlos III de Madrid al dar negativo en el test de ébola y pasar la cuarentena tras su repatriación desde Liberia con el hermano Miguel Pajares, que falleció. La hermana Juliana tuvo palabras de agradecimiento para todos. Noemí Martínez. La hermana Juliana mostró el pasado lunes 1 de septiembre la alegría que siente tras recuperarse del virus y expresó su agradecimiento a todas aquellas personas que han mostrado su preocupación desde que fue repatriada. Quiso agradecer al Gobierno, también a su congregación y especialmente a los sanitarios del Carlos III por su dedicación. No quiso olvidarse tampoco de la situación que se está viviendo en Monrovia. Hoy mi pensamiento y mi corazón sigue en Monrovia, recordando a tantas personas víctimas del ébola que luchan sin tener apenas recursos para eso. Unámonos todos para que aportando cada uno lo que podamos desde nuestras voces. Quiso también recalcar la buena actitud de la sociedad española ante situaciones como estas. Yo creo que todo el mundo está haciendo todos los esfuerzos para que ese virus pare en África. También les agradezco muchísimo por todo lo que hacen. Por otra parte, la Organización Médica Colegial ha aprobado una declaración en la que resalta el profesionalismo de los médicos que atienden a los infectados por el ébola, una enfermedad que ya ha provocado más de 1.500 muertes y cuenta con más de 3.000 pacientes afectados. En el programa El Espejo de COPE pudimos poner en contacto a la hermana Juliana con su compañera de congregación, Sor Paciencia Melgar, que recibió el alta médica después de superar el contagio del virus ébola en Monrovia. Muy buenas tardes. Estoy muy bien.
Sí, le he escuchado a mi hermana. Mami. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Yo estoy contentísima. No puedes imaginar la alegría que tengo yo, No te puedes imaginar. Todos los días doy gracias a Dios porque de verdad nos quiere. Nos ha querido siempre, pero ahora todavía mucho más. Mientras los hermanos de San Juan de Dios, a través de su ONG Juan Ciudad, están en Monrovia para recibir el hospital de San José. La hermana Paciencia nos habló así de esa enfermedad ya superada. Bueno, la gente está comentando que es más que la guerra, es más que una guerra. Por lo menos durante la guerra uno puede recoger sus cositas y escaparse de un sitio a otro, pero con esta enfermedad es difícil. Cambiamos de asunto. Esta semana se ha celebrado en Madrid el encuentro de rectores y formadores de seminarios mayores que han estudiado distintos aspectos de la formación de los sacerdotes. El padre Alonso Morata es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Yo pienso que en la formación tenemos que partir del mundo en el que vivimos. No podemos intentar crear un joven extraterrestre, sino partir del joven que hay hoy, que tiene sus valores y que son los valores que tienen que iluminar el Evangelio y que tienen que hacer que responda, porque querer formar sacerdotes para un tiempo pasado me parece que es una labor inútil. Entonces, la intención es tomar nosotros conciencia, que somos ya sacerdotes de hace unos cuantos años, de que el joven de hoy es diferente, pero no es peor que el anterior, que tiene el mundo en el que vive y que lo que hay que hacer es los valores que están en la superficie que se sumerjan en el espíritu. En este encuentro también se ha expuesto cómo Santa Teresa de Jesús puede enseñar a orar a los seminaristas de hoy. Cómo Santa Teresa se abre a su mundo a pesar de ser una religiosa contemplativa y tiene sensibilidad para captar el mundo en el que vive y luego trasladar esa manera de orar confiada, de amiga de Jesús, de Teresa, a los seminaristas, con esa anécdota que será verdad o no, pero que es popular, que bajaba por la escalera, encontró a un niño y le preguntó: ¿quién eres? Dice: yo soy Jesús de Teresa. Bueno, pues Teresa de Jesús y Jesús de Teresa. Ese sentido de la oración, no como algo, no sé, oscurantista, no, sino como ese diálogo con Dios, ese diálogo sencillo, cercano, porque Dios es cercano y es Dios misericordioso y nos escucha. Seguimos hablando de Santa Teresa porque en Ávila se ha celebrado esta semana una nueva edición del Congreso Internacional Teresiano, en esta ocasión como antesala de la apertura del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre. En esta ocasión se ha estudiado la literatura epistolar de la Santa de Ávila. Desde allí nos informa Ausi Rueda. Durante los últimos 7 días, los mejores teresianistas del mundo han estudiado la personalidad, la impronta y la experiencia de vida de Teresa de Jesús a través de sus cartas y escritos menores. Y lo han hecho desde diversas perspectivas multidisciplinares, la grafología, la historia o la pedagogía, entre otras. Sus conclusiones han sido contundentes. Definen a la mística abulense como una gran comunicadora del siglo XVI, experta financiera y con una gran capacidad de empatía, tanto con religiosos como con laicos. En definitiva, como nos cuenta Javier Sancho, director de la Universidad de la Mística, se trata de ver la faceta más cercana de Santa Teresa. El objetivo principal del Congreso es acercarnos a Teresa de Jesús, pero desde el rostro que ella misma nos presenta, principalmente desde su epistolario, sus cartas, ¿no? Que ciertamente pues es un paso más en el conocimiento de Teresa, sobre todo desde esa perspectiva, si queremos, mucho más humana, mucho más cercana, una mujer que no vive encerrada, diríamos, en su monasterio o en su mundo espiritual, sino en lo concreto de la vida, ¿no?
Este Congreso Internacional Teresiano se cierra en las puertas del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, que arrancará el próximo 15 de octubre. Para su inauguración está prevista la celebración de una multitudinaria Eucaristía al aire libre en el centro de Ávila, para la que se espera la participación de más de 6.000 personas. Precisamente esta misma semana se han comenzado a repartir las invitaciones para poder acudir a esta misa. Quien quiera participar en ella puede recoger su entrada de forma totalmente gratuita en las 11 parroquias de Ávila capital. Únicamente se garantizará el acceso a la plaza donde se celebrará la Eucaristía mediante dicha invitación. También sobre la Santa de Ávila se celebra este fin de semana un simposio en Múnich con el patrocinio de la Universidad Católica de Ávila. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez. Seguramente jamás imaginó la Santa Teresa von Ávila, como la llaman aquí, que sus escritos serían tan escrupulosamente estudiados en las facultades de teología alemanas. Cuando se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la Universidad Alemana de Eichstätt-Ingolstadt, en cooperación con la Católica de Ávila, dedica un simposio de 3 días hasta el domingo a la obra de las Moradas, con una docena de ponentes de primer orden, participantes de la Universidad Católica de Valencia, las universidades CEU San Pablo, Abad Oliva y Cardenal Herrera, la Francisco de Vitoria y la Universidad San Jorge, así como invitados de 1.200 universidades de distintos países del mundo. Todo un acontecimiento teológico en el que la figura de Santa Teresa se descubre en varias de sus facetas a través de la obra de Edith Stein, como avanza el carmelita Christoph Berschardt. Creo que tiene un sentido teórico, que tiene utilidad teórica acercarse a Teresa de Ávila a través de Edith Stein. Nos ayuda a entenderla mejor. Y existencialmente nos muestra la vida según el carisma de Teresa, como se traduce en actos y en biografía. El Congreso conectará la última obra, Las Moradas, con el individualismo y el egocentrismo posmoderno y servirá sin duda para recordar que Dios anda también entre los pucheros alemanes. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Levantarte sonriendo o mosqueado. Tú fíjate el lío que se ha montado en España con lo que ha pasado aquel cabo. Salir de casa al día o en blanco. La última hora pasa por Santiago de Compostela, donde dentro de unos minutos ya se están peinando. Saber lo que va a pasar o solo lo que ha pasado. En todos los sitios cuecen habas. Un montón de temas, a cada cual más importante, por no decir... ¿Qué prefieres? Ángel Expósito ya está en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6. Pero yo hoy me siento absolutamente orgulloso. COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. Son muchas las informaciones que tenemos en esta semana desde el Vaticano. Vamos a comenzar con ese partido de fútbol interreligioso por la paz que el lunes se jugó en el Estadio Olímpico de Roma a beneficio de un proyecto especialmente querido por el Papa Francisco, ese de las escuelas para el encuentro. Vamos a recordar los detalles con la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días. Pues fueron 90 minutos que se saltaron con un 6-3. Ganaron los de PUPI. Eran las dos ONG, las dos fundaciones que se disputaban los beneficios. PUPI 6, Escolas 3. Eso sí, la recaudación fue todo un récord y el Papa no estuvo presente, pero sí a través de las pantallas. Un partido donde nadie juega la propia, sino la del otro, tampoco la de todos. Y ahí cada uno se multiplica. Y al jugar en equipo, la competencia, en vez de ser guerra, es semilla de paz. El protagonista del partido en el campo fue Maradona, que aguantó, como pudo, los 90 minutos. Después el Papa le volvía a recibir a solas el jueves con 15 minutos a solas y un montón de camisetas firmadas que se lleva a Argentina de vuelta. Como decías, Paloma, el Papa recibió el jueves en audiencia a los participantes en la reunión de los directores de las escuelas para el encuentro y mantuvo una videoconferencia con jóvenes de varias ciudades de los 5 continentes. ¿Sabemos qué les dijo, Paloma? Pues sí, fue completamente improvisado. Los chavales preguntaban al Papa y él contestaba sin papeles, aunque los tenía preparados. Cosas como esta. La pregunta tuya, ¿el futuro será mejor o será peor? Yo no tengo esa bola de cristal que tienen las brujas para mirar el futuro. Pero te quiero decir una cosa. ¿Sabés dónde está el futuro? Está en tu corazón, está en tu mente y está en tus manos. El futuro lo tienen los jóvenes. Pero cuidado, jóvenes con 2 cualidades. Jóvenes con alas
y jóvenes con raíces. Jóvenes que tengan alas para volar, para soñar, para crear, y que tengan raíces para recibir de los mayores la sabiduría que nos dan los mayores. Y así les fue diciendo cosas como: es muy peligroso caminar solo, sea en el campo, sea en la vida, que cada uno resigne las ganas de mandar y haga crecer las ganas de servir. O estas otras: ya nadie duda de que el mundo está en guerra. Los niveles de natalidad en países desarrollados son alarmantes. Para educar a un hijo hace falta una aldea. Proverbio africano que citaba el Papa, para gritar después: no podemos dejar solos a los chicos. El pacto educativo está roto. Especialmente emotivo fue la conversación con los chavales de El Salvador, a quienes les pidió: cuidado con las maras, defiéndanse entre ustedes. En un momento continuamos contigo, Paloma, porque queremos escuchar ahora también desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Que a Jorge Mario Bergoglio le gusta el fútbol es algo que saben todos los que le conocen, pero el Papa nunca ha sido ni es un hincha desaforado, un tifoso, como le llaman aquí, que idolatra a su equipo y detesta a los contrincantes. Francisco siempre ha visto el deporte, y especialmente el fútbol, como una escuela de vida donde se aprenden virtudes como la solidaridad, la lealtad, el diálogo, la confianza con los otros. Lo ha dicho muy claramente al recibir esta semana a los futbolistas y a los promotores del partido interreligioso a favor de la paz, que tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Roma el lunes pasado. En las competiciones deportivas, les dijo, estáis llamados a mostrar que el deporte es alegría de vivir, juego, fiesta, y como tal debe ser valorizado mediante la recuperación de su gratuidad, de su capacidad de forjar vínculos de amistad y de apertura de los unos con los otros. El Papa promovió ese partido de las estrellas con la esperanza de que el deporte en general y el fútbol en particular contribuyan de alguna manera a la pacífica coexistencia entre todos los pueblos, excluyendo toda discriminación de raza, lengua o religión. En un mundo como el nuestro, devorado por la violencia y el odio, estos símbolos tienen una singular importancia. Pero además, el partido en cuestión tenía la finalidad de aportar una ayuda económica a la Fundación Escolas, una entidad impulsada por el Papa Francisco para fomentar la cultura del encuentro a través de una educación diferente que recupere una mirada antropológica y los valores humanos esenciales. En palabras más sencillas, una educación que intente transformar nuestro mundo en una sociedad integrada y en paz. Lo que el entonces arzobispo de Buenos Aires intentó al crear las llamadas escuelas de vecinos o escuelas hermanas, lo prosigue el Papa hoy apoyando a Escolas en su labor para difundir a escala global valores como la paz, la diversidad, la cooperación, la participación, la honestidad y el respeto del medio ambiente. Un programa de vida que debería enseñarse a los niños en los pupitres de las escuelas de todo el mundo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Seguimos con la actualidad en el Vaticano. Una vez más, el miércoles, en la audiencia, el Papa Francisco tuvo un especial recuerdo para los cristianos indefensos y perseguidos en Irak, que son, dijo, el orgullo de la Iglesia. Cuéntanos, Paloma. Pues el Papa estaba hablando de la Iglesia como madre, y entonces es cuando, a la hora de saludar a los peregrinos de lengua árabe, quiso tener unas palabras particulares. Sin mencionar a ISIS ni la decapitación del periodista, fue así de claro. Oggi vorrei assicurare specialmente a questi ultimi, cioè gli indefensi e perseguitati. Hoy quisiera asegurar especialmente a estos últimos, a los indefensos y a los perseguidos, la cercanía. Estáis en el corazón de la Iglesia. La Iglesia sufre con vosotros y está orgullosa de vosotros, orgullosa de tener hijos como vosotros. Sois su fuerza y el testimonio concreto y auténtico de su mensaje de salvación, de perdón y de amor. Os abrazo a todos, a todos. Que el Señor os bendiga y os proteja siempre. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre. También tuvo palabras a propósito del aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. A los polacos les decía: todos los que han perdido la vida por amor a la patria también merecen un recuerdo.
Y entre las audiencias del Papa Francisco esta semana destacan especialmente las que ha concedido al expresidente de Israel, Simón Peres, y al príncipe de Jordania. Cuéntanos. Fueron el jueves por la mañana. Con Simón Peres estuvo 3/4 de hora, un encuentro largo, muy cordial, en el que el expresidente de Israel venía a proponerle al Papa la ONU de las religiones. Así lo explicaba él mismo en una entrevista concedida a la prensa italiana. Quería que el Papa fuera el líder de esta especie de frente común ante los ataques de los radicales. El Papa declinó amablemente, lo recibió como un gesto de cariño y de trabajo por la paz, pero nos explicaba el padre Lombardi, ya existen dicasterios en la Santa Sede que son precisamente para el diálogo interreligioso y justicia y paz, de manera que los cardenales Tarson y Torán se ocupan de esta idea que traía Pérez. Pero fue un encuentro cordial que siguió con el del príncipe de Jordania y sus trabajos por la paz a través de distintas fundaciones y trabajos sobre este país que se dedica básicamente a acoger y a defender la paz en el territorio. Muchas gracias, Paloma. Seguimos. Un beso. Buen domingo. Tras este encuentro en COPE habló el impulsor del encuentro de oración del expresidente Simón Peres con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en el Vaticano, el periodista Enrique Zimmerman. Durante la guerra, el Papa Francisco, una persona de verdad entrañable, se preocupó personalmente y me volvió a llamar al móvil para saber cómo estábamos, qué ocurría aquí, y yo sé que él siguió de cerca todos los eventos, no solamente en Gaza y en Israel, sino también todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, eventos realmente muy duros, muy difíciles, y él lamentó y dijo que hoy hay más cristianos mártires que mueren que en el siglo I. Le dijo que hay que unir fuerzas para actuar y de alguna forma resolver o poner fin o luchar contra esta, cito, gran amenaza creciente de terror. Según el Papa Francisco, el terrorismo es el enemigo de todas las religiones. En Iglesia Noticia les contamos también que la Iglesia de los Estados Unidos ha puesto en marcha precisamente una campaña para recaudar fondos con los que llevar ayuda humanitaria a los cristianos víctimas de la violencia en Oriente Medio. Corresponsal en Washington, Juan Fierro. Durante este fin de semana y el próximo, todas las iglesias de los Estados Unidos realizarán una colecta especial para las víctimas de la violencia en Oriente Medio. En una carta dirigida a todas las diócesis, el presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, el arzobispo Joseph Kurtz de Louisville, en Kentucky, afirma que existe una gran preocupación por la actual crisis en Oriente Medio, la cuna del cristianismo. Nuestra Iglesia, dice Monseñor Kurtz, está de luto por el terrible sufrimiento de los cristianos y otras víctimas inocentes de la violencia en Irak, Siria y Gaza, que están luchando para sobrevivir, proteger a sus hijos y vivir con dignidad en condiciones extremas. Los fondos recogidos serán entregados a varias agencias católicas que trabajan en colaboración con las iglesias locales. Estos fondos también serán empleados en programas de la Iglesia para ayudar a los cristianos perseguidos y para la reconstrucción de las diócesis católicas en las áreas más afectadas por estos conflictos. Y cerramos la actualidad internacional con el comentario de Paloma Gómez Borrero. Fueron más de 20.000 personas las que acudieron esta semana al imponente Estadio Olímpico de Roma para asistir al Partido por la Paz, un encuentro muy deseado por Papa Francisco, que no cesa de buscar, implorar, instar con todos los medios a su alcance para que se ponga fin a la violencia, al odio religioso, a una guerra de religión que se ha desencadenado en el mundo, una dramática guerra santa. El deporte, dijo, significa integración, debe enseñar el respeto entre los pueblos, el diálogo, la solidaridad. Por eso, Papa Francisco, gran apasionado de fútbol, dio, nunca mejor dicho, su bendición a la idea de jugar un partido interreligioso por la paz. Papa Francisco no asistió al partido, pero sí recibió en audiencia aquella misma mañana a directivos, jugadores y a sus familiares. El Santo Padre les contó su experiencia en los años de colegio en el equipo de la escuela. Éramos, dijo, de diversas culturas y religiones como vosotros, pero éramos sobre todo amigos. El fútbol, les dijo también, no debe ser un simple espectáculo, debe inculcar el respeto entre los pueblos y hacer que sea indestructible el frágil bien de la paz. En el Estadio Olímpico la palabra paz se leía por todos los sectores y hasta infinidad de gente enarbolaba o se envolvía en banderas en las que se leía en italiano y en español la mágica palabra pace, paz. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Y nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en algunas cifras interesantes, como son los más de 51.000 peregrinos que durante el mes de agosto llegaron a Santiago de Compostela, un récord desde el último año santo compostelano, en 2010. Vamos a conocer estos detalles desde COPE Santiago con Patricia Iglesias. La cifra de 51.219 peregrinos marca efectivamente un nuevo hito. Solo en el año santo de 2010 llegaron más caminantes a Compostela después de haber recorrido 100 kilómetros a pie o a caballo o 200 en bicicleta. Son casi 4.500 personas más que en 2013. Este agosto hubo 6 días en los que se sellaron más de 2.000 compostelas. El pico, como es habitual, coincidió con el primer fin de semana del mes. Solo el sábado 9 de agosto fueron 2.748 los caminantes que llegaban a destino. A pesar de que el incremento es incesante, no deja de sorprender en la oficina del peregrino eso y que cada vez haya más gente que inicia la ruta más lejos. Nos lo decía César Rúa, uno de los coordinadores. La verdad es que sí, sobre todo eso, gente que viene de Rusia, gente de países asiáticos, eso, incluso americanos, bastante, está subiendo bastante, y estos siempre suelen escoger y hacer caminos bastante largos, de 1 mes, 2 meses, Francia, Alemania, suele ser cada vez más habitual. Entre los más de 51.200 peregrinos de agosto había gente de 81 nacionalidades distintas. Después de los españoles, italianos, portugueses y alemanes fueron mayoría, pero llegaron también desde Nueva Zelanda, Taiwán o Sudáfrica. Solo un 8% de los que se pasaron por la oficina del peregrino indicaron que se habían puesto en camino por motivos no religiosos. La fe movió a la mayoría y especialmente a los que se pusieron en camino desde los lugares más remotos. Por su parte, el presidente extremeño, José Antonio Monago, ha enviado una carta al Papa Francisco pidiendo la incorporación de la Basílica de Guadalupe a una de las diócesis de la comunidad. COPE Mérida, Paco Vadillo. Es la primera vez que un presidente extremeño hace esta petición formal de este anhelo histórico de los extremeños, y además la cadena COPE te viene adelantando también en primicia que esta petición de Monago es uno de los asuntos que el presidente extremeño va a decir hoy en el Día de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida esta noche. El obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez Magro, ha señalado a esta casa que se ha sorprendido por la noticia cuando la ha escuchado a través de la cadena COPE y se muestra orgulloso, aunque ahora habrá que esperar a los cauces eclesiásticos para que así sea. Como cristiano y como ciudadano tiene todo el derecho a plantearle al Santo Padre lo que considere más oportuno, porque entre otras cosas no es el primero que lo hace. En la carta, Monago, además de invitar oficialmente al Papa Francisco que visite Extremadura, le recuerda que Guadalupe y Extremadura comparten múltiples lazos con América y que los extremeños gozamos de la devoción a la Virgen de Guadalupe y la consideramos como una de nuestras señas de identidad. El estudio de una historiadora ha puesto de manifiesto la religiosidad del Greco reflejada en sus pinturas, como nos cuenta desde COPE Toledo Cristóbal Cabezas. La historiadora Maribí del Valle ha impartido en la parroquia de Santo Tomé de Toledo la conferencia Los crucificados del Greco más allá del Monte Calvario. Cita en la que del Valle ha puesto de manifiesto la religiosidad católica del pintor cretense, asegurando que fue, sin duda alguna, un hombre de fe. La historiadora desarrolló su charla explicando que las obras religiosas que el Greco pintó no fueron exclusivamente por el hecho de que se las hubiesen encargado. Unos cuadros del Greco que llegan en un año muy importante, el año greco, como destacaba en la cadena COPE la propia Maribí del Valle. Se han abordado muchos temas y hay algunos temas que se han tocado muy de soslayo. Y yo creo que el arzobispado estaba interesado en que se abordasen ciertos temas, pero con objetividad. Recordemos que a la conferencia de Del Valle, enmarcada en el ciclo Ánima Pictórica, acudieron el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, y el obispo auxiliar Ángel Fernández Collado. La Archidiócesis de Granada y su arzobispo Javier Martínez invitan a rezar hoy por la paz en el mundo. La cita comenzará a las 7:30 de esta tarde y se prolongará hasta la medianoche en la catedral. Monseñor Javier Martínez. Un signo público lo suficientemente expresivo de que todos estamos unidos en nuestro deseo de la paz y en nuestro deseo de colaborar y construir la paz. Y la paz de Dios, no la paz de los hombres. No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este primer domingo de septiembre. Volveremos dentro de 7 días. Ahora les dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después con la Santa Misa. Que pasen una feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.